prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana, buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero le mintió, no, presidente, porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y a la fiscalía dijo que no. Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Él muchas veces ha señalado que durante la campaña lo trataron mal o que tergiversan sus palabras. Bueno, él como presidente tiene la posibilidad de hablarle al país directamente. Las ideologías en los medios existen, pero el medio no es un ente imparcial y que habla así blanco y negro, no. El medio tiene también su postura ideológica. La última encuesta lo dice, el 73% de la población no confía en el presidente de la República, es decir, no le tiene confianza. El 28 de julio del 2021, la historia del Perú cambiaría su rumbo. Pedro Castillo asume la presidencia del Perú en medio del desconcierto limeño y la algarabía provincial. El sombrero, la retórica dirigida al pueblo y sus declaraciones ambivalentes lo convertían en un personaje que despertaba intriga durante sus apariciones con la prensa, a quienes acusaba de tener una campaña demoledora contra su gobierno. Frente a ello, conversamos con el exdirector de Asuntos Profesionales del Colegio de Periodistas de Lima, Fernando Obregón Rossi, quien explicó cómo ha ido cambiando el comportamiento del gobierno con la prensa. Una actitud absolutamente confrontacional y que más bien la prensa al comienzo fue relegada. No te olvides que cuando ingresó Castillo, incluso en la primera y segunda vuelta, hubo una suerte de copamiento alrededor del círculo donde ni siquiera los reporteros podían acercarse. La actitud del gobierno se vio reflejada a mediados de agosto del 2021, con la agresión a la periodista Tiffany Tipiani, de TV Perú, quien fue embestida por un agente de seguridad del mandatario, cuando intentó entrevistarlo durante una actividad oficial. Meses después, fue despedida de su casa televisiva. Y el seguridad solamente sentí que me jaloneó de mi brazo, luego de mi cintura, también me jaloneó hacia atrás, y decía, no señorita, no. Eso fue lo único que escuché. No señorita, no se acerque. A diferencia de otros presidentes, cuando Castillo realiza sus actividades protocolares, él permanece en Palacio de Gobierno, evidenciando así su actitud distante con la prensa. Las instituciones que defienden la libertad de prensa también respondieron. Ante eso dialogamos con Pedro Tenorio Narváez, director del IPIES, quien enfatizó la posición del gremio en relación al comportamiento del mandatario. Todos los medios, como era usual, buscan declaraciones del presidente, escuchar su voz, su opinión sobre temas de la agenda nacional. El presidente no lo hace, si me permites una opinión, porque se siente inseguro, porque no tiene claros los conceptos, porque no maneja sus emociones, ni la posibilidad de transmitir, de comunicar qué es lo que quiere hacer como jefe de Estado. Prefiere esa distancia y a veces solamente declara para el canal oficial, donde no le van a hacer ninguna pregunta que él no quiere que le hagan. Sin embargo, también conversamos con Miguel Humberto Aguirre, miembro del directorio del IPIS, quien admitió que la prensa ha perdido el respeto a la investidura presidencial. Porque aquí ya estamos acostumbrados a faltar el respeto a los presidentes, con mucha facilidad, Ver que si yo soy periodista y le grito, ministro, es una falta de respeto. También nosotros tenemos que tener un cuidado en que nuestra profesión sea valorizada cada día más. Eso que empiezan a gritar de lejos no me parece lo más correcto. Decidimos ir al Congreso de la República a buscar evidencia del comportamiento del gobierno con la prensa. La relación es nula, absolutamente nula, porque no hay ninguna facilidad para entablar un diálogo con el presidente Pedro Castillo, a diferencia de otros presidentes con quienes sí hemos podido tener una comunicación directa a través de conferencias de prensa. Con el presidente Pedro Castillo no existe eso. ¿Tiene la oportunidad de realizar una pregunta en alguna de ellas? No, la verdad que no. Hasta el momento seguimos esperando una rueda de prensa que se puedan hacer preguntas de manera directa al presidente Pedro Castillo. Me ha respondido, sí recuerdo, por ahí alguna vez una pregunta puntual que le hice. Él había ido a un colegio y se le preguntó y se molestó porque le hicimos esa pregunta y si venía. Por su parte, los legisladores también hablaron del tema.
El hecho de que el presidente y este gobierno tengan una actitud tan hostil frente a la prensa es un síntoma más del proyecto político totalitario que ellos profesan, ¿no? Es una falta de respeto a los periodistas, ¿no? Porque su trabajo es preguntar, el nuestro de los políticos es contestar. El presidente creo que no valora eso adecuadamente, ¿no? Él no ha tenido buena relación con la prensa, yo creo que le tiene miedo a estar frente a la prensa y por eso constantemente pues hace intervenciones, se retira y no da la oportunidad tampoco de hacer conferencias de prensa en Palacio de Gobierno, pone a su presidente del Consejo de Ministros, pero la ciudadanía lo que quiere es escuchar al presidente. Las preguntas rondan sobre el accionar del periodismo en tiempos complejos. Conversamos con Teresina Muñoz Najar, directora del IPIS, quien explica el rol que tiene la prensa sobre el gobierno. El papel tradicional de la prensa respecto a los políticos es la de vigilancia y fiscalización, ¿no? O sea, la prensa fiscaliza al poder, no es amigo del poder, jamás. La prensa no es amiga del poder, es fiscal y fiscaliza, investiga, cuestiona al poder. Ante el agotamiento de vías por conocer la opinión del presidente de la República, Hemos llegado al local del Partido Perú Libre para conversar con su vocero, el señor Yuri Castro. Usted conversando tal vez con Castillo, con el presidente, ¿ha habido una conversación acerca de ello, sobre la prensa? ¿Ha hablado de una posición, una visión, una perspectiva? Lo conversábamos mucho en época de campaña. Yo siempre le decía al profe que hay que darle carne a los lobos, porque si no los lobos te van a devorar a ti. Yo creo que los que se hacen llamar prensa, que no lo son, o la concertación de medios, lo ven como una amenaza, ¿no? Fundamentalmente a ellos y a sus intereses y a los grupos de poder a los cuales ellos representan, porque recordemos que la gran prensa peruana fundamentalmente representa a los grupos de poder de este país. Su posición mantiene una lejanía con la realidad. Si continuamos en esta ruta, ¿cuáles serían los posibles escenarios? Por ello, dialogamos con Valeria Bravo, politóloga y máster en Derecho Internacional por la Universidad Complutense de Madrid. Por eso el principal problema que surge a partir de esto es el rechazo de la ciudadanía, la poca confianza. No sé si una vacancia, porque no se le puede vacar a un presidente por ser distante con la prensa, pero de repente puede ser una consecuencia lejana. Tanto secretismo, tanto oscurismo es lo que provoca. Ante la hipótesis de la politóloga, el futuro no parece ser el mejor para el país. Sin embargo, los expertos plantean soluciones para el problema. Lo que él debe tener, no sé si lo tiene o no lo tiene, es un buen equipo de prensa a su lado. Y ese equipo de prensa tiene que ser quienes puedan hablar por el presidente, manifestar el pensamiento del presidente y lo que el presidente quiere hacer. Pero eso yo no lo noto en el actual gobierno. El presidente no solamente debe entender que su trabajo consiste en tomar decisiones para gobernar el país, sino que el trabajo de un líder también implica comunicar y persuadir. El presidente tiene que decir lo que quiere hacer, por qué lo quiere hacer, por qué es mejor hacerlo de esa manera para que los ciudadanos se comprometan. Y ahí hay un rol importante que juegan los medios de comunicación. El gobierno continúa en vilo, tratando de remar a contracorriente, haciendo malabares, pero aún se desconoce si podrá sostenerse en el tiempo. ¿Será posible permanecer en el poder los 4 años restantes? Solo el tiempo y la historia podrán juzgar al primer chotano que portó la banda presidencial.